Entonces, Presidenta, con ambos proyectos que he presentado en forma sintética, creemos que estamos proponiendo una herramienta eficaz para que mejore el sistema judicial en el ámbito de la capital federal, que es un reclamo que venimos escuchando hace tiempo y bueno, sería un compromiso al cual el Senado de la Nación da su respuesta. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, senador Guastavino. Ha sido claro. El senador Urtubey tiene la palabra. Señora Presidenta, vamos a proponer una muy pequeña, muy puntual modificación a este dictamen y está vinculada con una cuestión muy debatida en el aspecto doctrinario y teórico del derecho, que es la validez de los acuerdos de los jueces cuando se prestan para un cargo y una jurisdicción, y en este caso estamos proponiendo un cambio de jurisdicción, no de cargo, pero sí de competencia. Nosotros creemos que es fundamental este cambio. ¿Por qué lo digo? No lo inventó el gobierno. En nuestro Código Procesal Penal de la Nación, sancionado y nunca puesto en funcionamiento todavía, lamentablemente, ya preveíamos esta unipersonalidad de los juicios y este fortalecimiento del Tribunal de la Justicia Oral Criminal y esta unificación de fueros. ¿Y por qué lo hacíamos, señora Presidenta? Porque en realidad el verdadero proceso penal es el juicio penal. Nosotros tenemos un sistema arcaico en el orden federal donde pareciera que el proceso penal es la citación indagatoria, el procesamiento, pareciera que todo una persona es culpable solamente porque transita la instrucción de un proceso penal con un procesamiento que parece ser un estigma de un juicio que nunca llega. Por eso digo, dentro de esta perversidad brutal, diría yo, del sistema penal actual, que esperamos que se modifique a la brevedad, estas son cuestiones que están preparándonos para un camino en el cual la etapa de instrucción, lejos de la espectacularidad y la privación de la libertad y toda esta cosa que vemos hoy en día, puede hacer un rápido tránsito de recopilación de pruebas hacia un juicio penal. Por eso tenemos que fortalecer los tribunales orales porque evidentemente no van a poder transitar si esto se regulariza, no van a poder, se va a convertir en el cuello de botella. Ya un cuello de botella natural y no un cuello de botella nefasto como es ahora la etapa de instrucción. Por eso, en este debate tenemos que resolver un tema que es estos jueces que se transfieren, estos jueces de Tribunal Oral Criminal de la capital, que se transfieren como jueces de Tribunal Oral Criminal Federal, ¿deben o no deben recibir un nuevo acuerdo? Zanjando la discusión, y me parece que en aras a de que la justicia federal en lo criminal oral tenga un refuerzo inmediato, como necesita con 5 tribunales más, nosotros creemos que podemos aceptar la idea del traspaso siempre y cuando estas nuevas designaciones sean válidas respecto a los acuerdos, pero estimamos que una prudente modificación supone establecer una mayoría agravada en el Consejo de la Magistratura para que estas designaciones de los jueces que traspasan se hagan, digamos, en las mismas condiciones que se hace un juez que viene elevado en la terna por el Consejo de la Magistratura o un juez subrogante. Recordemos que la Corte ha sancionado la inconstitucionalidad de la norma de jueces subrogantes precisamente porque no establecía la mayoría agravada en estos casos. Por eso, muy concreto, después de esta fundamentación, propongo la modificación del artículo 6 en el último párrafo, infine, dice, lo voy a leer completo para la versión taquigráfica, señora Presidenta. La cobertura de las eventuales vacantes en los tribunales orales en lo criminal federal de la capital federal, transformados por los artículos 2 y 3, segundo y tercero, se efectuará mediante la designación de jueces de los tribunales orales en lo criminal de la capital federal, de acuerdo con lo que establezca el Consejo de la Magistratura, y acá viene la modificación en este momento,
por el voto de los 2/3 de sus miembros. Así que esta es la propuesta del artículo 6º, de modificación parcial al artículo 6º del dictamen aprobado en su oportunidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Urtubey. Le pregunto al señor Guastavino, al senador Guastavino, que fue miembro informante, si se va a aceptar esa modificación. Lo debería haber dicho al final de mi exposición, que el senador Urtubey iba a proponer y fundamentar una modificación que es la que acaba de decir. Entonces, el dictamen de mayoría que hemos presentado, estamos proponiendo esa modificación. Perfecto. Senador Pinedo tiene la palabra. Sí, nosotros vamos a acompañar la propuesta de modificación del senador Urtubey. Pinedo tiene la palabra el senador Naidenov. Sí, presidente. Bueno, como lo expresaba el miembro informante, estas son reformas que se enmarcan en el programa Justicia 2020, que en realidad tiende fundamentalmente a facilitar y agilizar las herramientas para que los justiciables puedan, con un tiempo prudencial, contar con una resolución de una causa. Es decir, cuando abordamos, por ejemplo, el proyecto de la unificación en la justicia nacional, en lo criminal, de instrucción y en lo correccional, se da la particularidad aquí en la ciudad de Buenos Aires de que hay por ejemplo, para el 2012 existió una fecha de corte de 70.000 causas en materia en la justicia nacional, en lo criminal, en lo instrucción y en lo correccional. Ahora bien, son 70.000 causas y cuando tenemos que analizar cómo está compuesto el Fuero Nacional en lo criminal de instrucción, tenemos 49 juzgados y 30 tribunales orales en lo criminal, pero en el Fuero Nacional en lo correccional, 14 juzgados. Es decir, 49 juzgados en materia criminal y 14 en lo correccional. ¿Esto cómo termina? Termina con un gran desequilibrio, con la falta de juzgamiento, con la prescripción de las causas, y la verdad que hay que encontrarle un sentido y un mecanismo de unificación que facilita justamente no solamente una instrucción mucho más ágil, sino que también eso se logra con la unificación, que lo tenemos en las provincias. La verdad que nosotros contamos con juzgados en las provincias en lo instrucción y en lo criminal y correccional, por ejemplo. En algunas, por lo menos en la nuestra. Y la verdad que es un sistema, por lo menos que uno lo ve con mucha agilidad. Este proyecto unifica esta situación y conforma el nuevo fuero por 63 juzgados, pero con la incorporación de otorgar facultad para el juzgamiento de manera unipersonal de los jueces para determinadas causas cuya eventual condena no supere los 6 años. Entonces ahí, justamente con esta idea de otorgar esa potestad, se avanza y vamos a evitar causas irresueltas, juzgados que están a mitad de camino o estas designaciones que nunca se conforman, y termina perdiendo el sistema judicial y fundamentalmente el propio ciudadano, que es el justiciable. Bajo la misma línea se orienta el proyecto de fortalecer los tribunales orales en lo criminal federal y en lo penal económico. Es decir, ¿qué es lo que se propone? Como lo expresó un poco el miembro informante. Por un lado, hay que incrementar los tribunales orales en lo criminal federal en la ciudad autónoma. Y para los tribunales orales en el interior del país y el Tribunal Federal en lo penal económico, otorgar la potestad a los jueces de manera unipersonal de avanzar en el juzgamiento, es decir, en la aceleración de las causas. En este caso, para determinados supuestos, para los delitos cuya pena máxima privativa de la libertad no exceda de los 6 años. Digamos, creo yo, como lo dijo el mismo informante, son proyectos ambiciosos, son más de 30 y que lógicamente me parece a mí que este es el primer paso en la búsqueda de una justicia mucho más ágil, mucho más expeditiva y que tenga la capacidad de ser menos burocrática. Así que bueno, coincidiendo con las expresiones del miembro informante y acompañando las modificaciones propuestas por el senador Urtubey, desde luego que acompañamos estas iniciativas. Gracias, senador Naidenov. Tiene la palabra la senadora Fiore. Sí, muchas gracias, señora presidenta.
Varias cosas. Me voy a referir solamente al proyecto del orden del día 214, porque en el resto comparto ya lo que se ha dicho y no quiero repetir expresiones que ya han efectuado otros senadores. Perdón, ¿cuánto? Bien, con relación a este proyecto entonces, al fortalecimiento concretamente de los tribunales orales en lo criminal federal, en primer lugar una reflexión. Cuando uno comienza leyendo el proyecto, lo primero que impacta, y verdaderamente impacta, es el título. ¿Qué dice el título? Fortalecimiento de los tribunales orales en lo criminal federal y de los tribunales orales en lo penal económico. Entonces uno que, por ejemplo, soy de la provincia de Salta, este Senado aprobó por unanimidad hace más de 10 años la constitución del Tribunal Federal en la ciudad de Tartagal. El norte es una frontera verdaderamente caliente, hemos tenido hasta el problema de un juez federal, el juez federal de Orán, que ha sido removido de su cargo por problemas vinculados al tema del narcotráfico. Pero bueno, yo digo, bueno, seguramente hay buenas noticias para juzgados como el de Tartagal que esperan. Estamos hablando del fortalecimiento de la justicia y me parece importante. No. En realidad, de lo que trata básicamente el proyecto que estamos en discusión en este momento es simplemente del traspaso. Simplemente no con esto quiero menoscabar el proyecto, pero en realidad de lo que estamos hablando es del traspaso de la justicia nacional, la órbita penal, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es más, se basa en un estudio que hace la Corte Suprema de Justicia de hace 3 años atrás, donde da cuenta de que todo lo que es la justicia federal, fundamentalmente en la ciudad autónoma, básicamente está colapsada. Entonces, se sugieren 2 caminos a seguir, que son los que trata este proyecto. El primero de estos caminos es aumentar precisamente los tribunales orales en lo criminal federal de la ciudad autónoma, como transformando los tribunales orales comunes, por decirlo de alguna manera, que está en la ciudad autónoma y darle el carácter de federal. La manera que lo hace me parece que no es buena y de ahí me parece importante la observación y la modificación que sugiere el senador Urtubey, porque el hecho de que se traspasen los jueces, que no se dé lugar al tema del acuerdo necesario del Senado establecido por Constitución y que simplemente el Consejo de la Magistratura, por simple mayoría, podía definirlo, me parece honestamente que no colabora para nada en el fortalecimiento de la justicia. Sin embargo, y aún más allá de la modificación del senador Urtubey, sí quiero hacer una reflexión. Siempre estamos haciendo hincapié en la necesidad, por ejemplo, del tema de la capacitación. Y yo me pregunto, cuando esos jueces se presentaron a concursar, ¿no es lo mismo un juez correccional que un juez de la justicia ordinaria? No es lo mismo el derecho penal común que el derecho penal económico, no es lo mismo que el derecho de menores. Es decir, hay toda una complejidad y yo me pregunto cuál es el mensaje que estamos dando. Si en definitiva el Consejo de la Magistratura los termina reordenando, con tal son jueces, con tal tienen el acuerdo del Senado. Pero me parece que si lo que queremos apostar es a la capacitación, no es lo mismo una cosa que la otra. Lo mismo con relación al tema del personal. El Consejo de la Magistratura va a ver el tema del personal y demás, y no es lo mismo, de nuevo, la justicia correccional que la justicia común. Y mi pregunta es, ¿respecto de qué los vamos a capacitar? El Código Procesal Penal, que este Congreso sancionó, pero que resulta que está suspendido por decreto, o el que todos derogamos, pero que resulta que es el que está vigente. ¿Cuál es el Código Procesal Penal que le vamos a enseñar o que vamos a capacitar a esta gente? Y en ese sentido me gustaría llamar a la reflexión. Y otro tema, y que me llamó la atención, por ejemplo, en la comisión, escuchamos a la Asociación de Magistrados y de Funcionarios, y ellos contaban que no habían sido convocados. El Plan Justicia 2020 es bastante amplio, incluso en la página web uno se puede inscribir, lo convocan a reuniones y demás, pero el Consejo de Magistrados, por ejemplo, no le habían consultado sobre esto. Y le preguntamos sobre el juicio unipersonal, porque la verdad que cuando uno lo lee, no soy abogada, pero la verdad no ejerzo la profesión. En mi provincia, si uno es abogado, existe incompatibilidad con la actividad política. Soy política de muy chica, así que he ejercido nada más que 2 años. Pero bueno, uno lee el proyecto y dice, bueno, la verdad que está muy bueno.
la idea de los juicios unipersonales y que este tribunal, en aquellas causas de menor envergadura, pueda dividirse y tratar más. ¿Y qué es lo que nos planteaba el Consejo de Magistrados? Que en la práctica, en realidad, los juicios de menor cuantía, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la escala penal, no llegan casi nunca al tribunal. Y no llegan porque se resuelven antes o a través del juicio abreviado o a través de la suspensión del juicio a prueba. Entonces, que eso no se aplica. Después se daba una opción. Entre las penas que van desde los 6 a los 15 años, optativo para el imputado, vamos a decir, teniendo en cuenta el código que se está aplicando, el elegir o el juicio unipersonal o el del tribunal. Y lo que nos planteaban, y que de hecho lo planteó también la senadora Negre en una de sus preguntas, lo más seguro es que el imputado va a elegir el tribunal, con lo cual consideran que no se va a descomprimir mucho. Y las causas mayores de 15 años, sí seguro ya es tribunal. Y nos llamaban también a la reflexión con relación a dos cuestiones. Primero nos decían que están funcionando 6 juzgados y que realmente no hay salas de audiencia. A través de este proyecto van a ser más de 13 y si para 6 no hay salas de audiencia, 13 evidentemente va a ser complicado. Y por otro lado también hablaban de la complejidad de lo que podríamos denominar megas causas, donde realmente no solamente es complejo la materia que se trata, sino la cantidad de testigos, de eventuales imputados y demás. Si el tribunal se va a tener que dividir en juicios unipersonales, evidentemente la persona es una sola, entonces quizás esas megas causas también se vean complicadas o demoradas en virtud de todo esto. Ahora bien, en virtud de lo que yo he expresado, entiendo la necesidad, obviamente, no comparto que sea el Consejo de la Magistratura, ni por simple mayoría, ni siquiera con los 2/3, creo que los 2/3 mejora mucho, pero me parece que todo el tema de capacitación que tanto estamos apostando queda medio que en saco roto aún bajo esta alternativa, y en función de eso es que yo había acompañado el proyecto, pero con disidencias parciales, y hay 3 artículos concretamente, señora Presidenta, que voy a votar en contra. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra la senadora Fernández Agasti. Gracias, Presidenta. Bueno, yo he presentado un dictamen en minoría a la orden del día número 412. Si bien la modificación planteada al dictamen y aceptada por el miembro informante mejora mucho la situación de inconstitucionalidad e institucionalidad que, a mi humilde entender, tiene este proyecto, de todas maneras voy a seguir sosteniendo el dictamen de minoría. El proyecto en cuestión del Poder Ejecutivo establece que la finalidad del mismo es agilizar, fortalecer, acelerar el sistema judicial nacional, y creo que todos los que estamos aquí presentes vamos a estar de acuerdo con ese fin tan loable. El problema grueso y serio es el mecanismo que se ha elegido para llegar a ese objetivo, que, como ya anticipé, para mí es inconstitucional, primero porque elude la institucionalidad del Consejo de la Magistratura, que bueno, con esta observación o con esta modificación estaría saneado, pero también elude la institucionalidad del Senado de la Nación. ¿Por qué digo esto? Porque este proyecto propone la disolución de un tribunal oral criminal de la capital federal y cuyos magistrados pasarían a formar parte de un tribunal oral federal de la capital federal número 8. El mismo sistema se establece para el tribunal oral federal número 7 de la capital federal y se disuelven 5 tribunales orales criminales para pasar a formar 5 tribunales orales federales de la capital federal. Todo esto ahora con una mayoría agravada, que para mi entender es lo que corresponde del Consejo de la Magistratura, pero sin la necesidad de pasar el acuerdo del Senado. Es decir, este proyecto viola la Constitución Nacional, el artículo 99, y viola el principio de especialidad de los jueces. Es decir, que estos magistrados que se pretenden traspasar
de la justicia ordinaria nacional, es decir, de los tribunales orales criminales de la capital federal a tribunales orales federales, es decir, de la justicia extraordinaria de la capital federal, han concursado en un concurso de oposición y antecedentes al Consejo de la Magistratura, se han seleccionado en terna, el Ejecutivo Nacional los ha enviado a este Senado de la Nación, este Senado le ha dado acuerdo para que sean magistrados con una competencia y especialidad que ahora quién sabe quién va a decidir que se los traspase y se los cambie a otra especialidad que es la extraordinaria. Esto va en contra incluso de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Puedo nombrar uno, el fallo Corrales Guillermo y otros por habeas corpus del 9 de diciembre del 2015, en donde la Corte Suprema afirma que más allá de la innegable pertenencia al Poder Judicial de la Nación de los tribunales ordinarios de esta ciudad, la justicia nacional criminal no posee competencia en materia federal. Por lo tanto, y además de que nosotros consideramos que este proyecto va en contra de la institucionalidad del Senado, va en contra de la Constitución Nacional, además, y como lo decía la senadora Fiori, no se establece infraestructura adecuada para este traspaso, tampoco se crean nuevas fiscalías ni nuevas defensorías, es decir, que aquellos defensores y fiscales federales que actuaban ante 6 tribunales ahora pasarían a actuar ante 13 tribunales. También repasar y añadir y fortalecer lo que decía el senador Urtubey. Esta ley legisla hacia el pasado, es decir, modifica artículos de un Código Procesal Penal que está en vigencia, pero que ya decidimos por amplia mayoría que deje de estar en vigencia y que hay muchos de los aquí presentes, esperamos que prontamente el nuevo Código Procesal Penal lo podamos poner en vigencia. Y finalmente lo que quiero decir es que para mí, y además de ser inconstitucional, repito, además de saltear la institucionalidad del Senado, me parece que este es un proyecto que a simple vista parece haber sido hecho a las apuradas y torpemente, pero con un claro objetivo político, que no es el de fortalecimiento de la justicia federal, sino todo lo contrario, sino que su objetivo es el de cooptarla. Gracias, señora presidenta. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Negre Alonso. Perdón, la interrupción del senador Guastavino, se la concede. Presidenta, no sé cuántos oradores quedan. Tengo a la senadora Negre Alonso y después serían los cierres. No sé si va a hablar el senador Rodríguez Sá, va a cerrar o del bloque, bueno, no se ha anotado, pero por las dudas, el senador Pichetto no sé si va a hablar y el senador Rosa sí. No. Okay. Entonces porque estamos sin quórum. Sería solo. Estamos sin quórum. Claro, entonces vamos a llamar a votación. Sería bueno. Perfecto. Gracias, presidenta. Gracias, senador Guastavino. Tiene la palabra, senadora. Gracias, presidenta. Esto que hoy estamos realmente haciendo es producto de lo que llamábamos la inflación de la creación de tribunales nacionales para la ciudad de Buenos Aires. O sea, en este recinto muchas veces me he opuesto a la creación de todos estos tribunales diciendo lo que tenemos que hacer es traspasar definitivamente la justicia a la ciudad de Buenos Aires, que solo se le han traspasado competencias en delitos menores, abandono de personas, etc. Hoy el ministro planteó a principio de año, como acá claramente se dijo, un megaproyecto 2020. Nosotros en realidad tenemos 3, estos 2 y el que ha venido para el traspaso, pero que es en 7 años, cuando debería haber sido ya, ayer. Vamos a acompañar, señora presidenta, este proyecto. Yo he tenido objeciones, como bien la senadora Fiori, respecto a la escala, con respecto a los tribunales, al juzgamiento por parte del tribunal y no unipersonal. En mi provincia hay juicio oral y creo que siempre esa relación directa y esa forma de juzgamiento es la mejor, pero vamos a acompañar. Sí creemos, no creemos, mejor dicho, no comparto que sea inconstitucional el proyecto.
A ver, el fallo que referenció la senadora Fernández Sagasti, efectivamente se refiere a competencias, ¿no es cierto?, que lógicamente que son distintas. Ahora, estamos siempre dentro del marco del derecho penal. No es que estamos sacándolo al juez nacional para pasarlo con una competencia civil y comercial, ¿no? Lo estamos dejando dentro del marco de la justicia penal. Pasó por el Consejo de la Magistratura, es el que va a resolver con una mayoría agravada, de acuerdo a lo que nos ha informado hoy el senador Urtubey, el mismo informante, y que he escuchado que el bloque del oficialismo comparte, que nosotros también vamos a acompañar. Él pasó por el Consejo de la Magistratura, o sea, recorrió el camino concurrente en la designación, concurrente, capacidad, un órgano mixto y pasó con el acuerdo del Senado. Y además en el mismo fuero, no lo estamos sacando al juez del fuero. Ahora, esto trae indudablemente va a traer una consecuencia, que es el debilitamiento de los tribunales orales nacionales. Es clarísimo, ¿no es cierto? Acá se ha dicho. Bueno, entonces la ley que empezaremos a tratar y que ya se ha incorporado, es urgente también tratarle y decir, bueno, basta. Ahora pasa a toda la ciudad, que la ciudad se haga cargo y bueno, y desde ya adelanto que el plazo me parece demasiado alto. Además, la ciudad tiene muy buen sistema, tiene todo digitalizado, tiene el sistema acusatorio, tiene un sistema moderno. La ciudad de Buenos Aires está en condiciones perfectas de hacerse cargo de todo esto. Por eso siempre nos opusimos a seguir votando y votando y votando la creación de más tribunales nacionales en la sede de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que, en realidad, qué es lo que necesitamos? Yo creo que qué es lo que hay que cambiar y qué es por lo que se postergó inclusive la vigencia de la comisión bicameral que preside el senador Urtubey. Necesitamos instrumentar el juicio por jurado. Para eso presentamos un proyecto. Necesitamos modificar el Consejo de la Magistratura. Necesitamos tener una ley orgánica de la justicia federal. Nos estamos moviendo con la ley de la Revolución Libertadora del año 1958, decreto ley. Necesitamos un proyecto de ley para la justicia especializada en delitos complejos, federales complejos, como el narcotráfico, como la trata. Necesitamos, y planteábamos nosotros, y lo hemos planteado también en el marco de la comisión bicameral, que por ahí, con la última ley que hemos votado respecto de la reivindicación a los jubilados, habría que repensarlo, pero también habíamos presentado un proyecto sobre la transformación de la justicia de seguridad social en una justicia oral. Y con respecto después al tema penal económico, señora presidenta, finalmente la reforma es mínima con respecto a esto, y si le sacáramos, digamos, si traspasáramos las competencias, en realidad la justicia penal económica se quedaría con una sola materia, que es la de contrabando, ¿no? Entonces, todo esto en el marco del proyecto que el ministro de Justicia acá presentó, 2020, creemos que necesitan herramientas mucho más profundas y que tenemos que cumplir la Constitución del 94. Nosotros no nos queremos alejar de ese rumbo, que el proyecto que ha mandado el Ejecutivo creemos que podemos aportar para que sea más frondoso y así poder cumplir la Constitución y que la ciudad tenga su justicia como tiene hoy la Policía Federal. Entonces estamos de acuerdo, bueno, por supuesto, la unificación del fuero de instrucción con el correccional, ya se ha dicho acá, lo compartimos. Entonces nos parece bien eso, nos parece bien el fortalecimiento de la justicia federal. Creo que esto, al pasar los años, nos da la razón de la inflación de creación de juzgados en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y no estamos de acuerdo en el debilitamiento que se le provoca
a los tribunales orales, porque ahí también hay un exceso de trabajo en ese sentido, y la solución es la otra, es el tercer proyecto que viene actualmente. Así que, y además, dejar absolutamente claro que yo personalmente creo que no es inconstitucional como lo planteó el senador Urtubey a este tema, o la senadora Fernández Sagasti, disculpe, la senadora Fernández Sagasti, sí, él planteó la modificación de las mayorías en el Consejo de la Magistratura y la senadora planteó la inconstitucionalidad. Creo que el fallo se refiere a otra cuestión y que va a tener ley, o sea, porque ahora el traspaso es por una ley, no es fácticamente, y en el mismo ámbito del fuero penal, o sea que a esa persona que rindió no se lo saca de la temática en base a cuál entró en la terna, fue el Ejecutivo y el Senado le dio el acuerdo. Así que vamos a acompañar este proyecto, señora Presidenta. Muchísimas gracias, señora senadora. Entonces, ¿no tengo más pedidos de la palabra? Perfecto. Entonces vamos a votar en general. Si se tiene, hay algunos que no están identificados. Faltan 5. Sí, ya sé que hay quórum, pero si se identifican mejor, porque así votan todos. Hay 5 que no están identificados. Sí. Con la propuesta de Sí, modificación, ¿no? sí, porque el miembro informante ya aceptó, así que vamos a hacer el voto con la propuesta de modificación que leyó el senador Urtubey. Senadora, sí, García. Tiene la palabra la senadora García. Gracias, señora presidenta. La orden del día 412 es la que estamos sometiendo a votación. Estamos sometiendo las dos en general, 412 y 414. Bien, ¿puedo solicitar que se sometan por separado? Sí, no hay problema. Muchas gracias. Vamos a votar entonces la orden 412 primero. En general, sí. Senadora Fiore. Sí, gracias, presidenta. No, simplemente para el tratamiento en particular, para que quede constancia, mi voto negativo del artículo primero en el último párrafo, el cuarto y el sexto. Perfecto. Muchas gracias. Del 412, ¿no? Vamos igual ahora a votar en general la orden 412. Perfecto, se vota. Sistema 412 en general. Faltan votar 8, 4. González, Cunat, Sacnun y Zamora. No te toca. González, Cunat, ¿apareció? Sí, Cunat también. ¿Quién falta? Cunat. Cunat. Ay. Otra vez Cunat. No está identificada. Sí. Ahí está. Ahora sí, listo. Es un poco lento. Ahí vamos. Se registran 46 votos afirmativos, 8 votos negativos, 0 abstenciones. Vamos a poner... No, llegó tarde, senador. Vamos a poner... No se vota así. Vamos a poner a votación ahora en la misma orden del día. Yo digo, con todos los artículos en particular, juntos... Si no hay problema, con la salvedad de que la senadora Fiore votó en contra de 3 artículos, ¿no? ¿Usted también, senador? No, votamos todo. Listo, votamos en general, perdón, en particular, todos los artículos juntos de la orden 412. Sistema. Ahí está bien, llegamos esta vez. Y ahora no aparece. Ahí está. Se registran 48 votos afirmativos, 7 votos negativos, 0 abstenciones. Perfecto. Entonces ahora sí vamos a votar la orden 414 en general. Sistema. Se vota. Vamos, que llegamos, no. No llegamos. ¿Quiénes faltan? Alperovich, Sagasti y Fiore Viñuales. Fernández, Sagasti y Fiore. No, hay que volver a votar. Ahí está.
No importa, ahora lo rectificamos. Espera. Senadora Fernández Sagasti. Para aclarar el sentido de mi voto es positivo, es la costumbre, digo. Perfecto. Se registran, no pude registrarle, se registran 55 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 abstenciones. Vamos ahora entonces a votar la orden 414 con todos los artículos, en particular juntos. Sistema, se vota. Rosas Ángel. Rosas, falta, vamos. Espera. ¿Vos? ¿Te equivocaste? Espera. Espera que no le hace. Senadora tiene la palabra. ¿Qué, perdón? Otra que se equivocó porque está acostumbrada. Se registran 55 votos. Con respeto, 55 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 abstención. Bueno, entonces ahora vamos a considerar, secretario Melé, la orden del día 413. Orden del día 413, Comisión de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico. En el dictamen, en el mensaje del proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se penaliza el desvío de precursores químicos a la producción ilegal de estupefacientes, Poder Ejecutivo 16/16. Perdón, no entiendo. Senadora Elías. Perdón. No entiendo nada. Estamos anotando los oradores. Para los oradores. No, bueno, listo. Vamos entonces a poner en consideración el proyecto. ¿Tiene la palabra el miembro informante, Guastavino también? Gracias, Presidenta. Es un dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales conjuntamente con la de Seguridad Interior y Narcotráfico. Por lo tanto, la miembro informante va a ser la presidenta de esa comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, la senadora por Entre Ríos, Sigrid Elizabeth Cunat. ¿Qué presentación, senadora? Lo puede llevar de locutor a los actos, le digo. No, nada, muchas gracias. Presidenta, antes de comenzar con la fundamentación, yo iba a hacer una propuesta y que tiene que ver con la fundamentación en conjunto y de repente la votación también podría hacerse en conjunto, que son las órdenes del día 413 y la 326, atento a que en uno tratamos la penalización del desvío de precursores químicos y en el segundo el Consejo Federal de Precursores Químicos. Si no tengo mano levantada en contra, todos a favor. A favor. Todos a favor, listo. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, senador Guastavino, por su presentación. Bueno, este tema de precursores químicos y su desvío o su utilización ilegítima para la obtención de estupefacientes es un tema que ya está definido dentro de nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 26.045 y que es la que regula el registro de precursores químicos. En este sentido han sido definidos como todas aquellas sustancias que por su composición química pueden ser utilizadas para la elaboración y obtención de estupefacientes. También cabe aquí destacar que cuando hablamos de drogas, de estupefacientes, de drogas ilícitas, tenemos por un lado aquellas que son orgánicas, como la marihuana y sus derivados, que no requieren de este tipo de componentes, y aquellas otras drogas que se denominan sintéticas y que son producto de mezclas que se hacen con estas sustancias químicas. Este es un tema de absoluta relevancia, un tema que merece un abordaje integral. Precisamente nosotros estamos tratando hoy un proyecto que pretende la modificación del Código Penal y tiene que ver también con esta posibilidad o este deber del Estado de la persecución de este delito del narcotráfico que afecta de determinada manera bastante importante a nuestro país. Decir que este tema también tiene otras aristas, otras cuestiones como
lo que tristemente ha sucedido en nuestro país hace algunos meses y que tiene que ver con esta fiesta electrónica en la cual fallecieron personas, argentinos y argentinas que habían ido a una fiesta y que terminan muriendo producto de estas mezclas, de estas pastillas cuyos componentes aparecen de una manera constante en nuestras comunidades. Nos decía el titular de la Procunar, la Procuraduría de Narcocriminalidad del doctor Iglesias, que se calcula que cada 4 días aparecen dentro del mercado, diciendo mercado entre comillas, obviamente, estas pastillas que son lanzadas para ver cuál es el impacto y precisamente en alguno de los casos como este que citamos y que es simplemente un ejemplo de lo que sucede en nuestras comunidades, traen estas consecuencias que son tan nefastas. En definitiva, es necesario dar una mirada integral sobre toda la problemática que involucra la aparición de estos fenómenos, su vinculación con estos consumos problemáticos, que también hay que decirlo, no son los mismos estos consumos problemáticos que aparecen en las grandes ciudades, como en Buenos Aires, a lo que sucede en algunas localidades del interior. Yo podría hablar de lo que sucede en mi provincia, en Entre Ríos. Como decía el senador Guastavino, este proyecto fue tratado en la Comisión de Justicia y de Seguridad Interior y Narcotráfico, donde fue presentado por funcionarios del Poder Ejecutivo, donde también tuvimos la posibilidad de escuchar a especialistas, donde también nosotros nos ocupamos de consultar muy especialmente a la Procuraduría de Narcocriminalidad en atención precisamente a estos delitos que se están investigando con la normativa vigente y a esta propuesta que trae el Poder Ejecutivo para su tratamiento. Este tema no es ajeno en este Senado, atento a que también hubo una media sanción en el año 2008, que posteriormente caducó por no ser tratado en la Cámara de Diputados y que era producto de un proyecto presentado por la entonces senadora Sonia Escudero. Este mismo proyecto es el que se toma como base y de hecho se citan los antecedentes de la propuesta que es remitida por el Poder Ejecutivo. Cuando nosotros comenzamos con el tratamiento de este tema, y también quiero agradecer muy especialmente al personal, a los secretarios de ambas comisiones y a nuestros asesores por la dedicación, porque es un tema sumamente complejo de trabajar y también en el sentido de ir tomando todas las opiniones y las modificaciones que se nos iban sugiriendo, incluso también por parte del Poder Ejecutivo. El primer obstáculo con que nosotros nos encontramos para el tratamiento de esta ley es que se venía a proponer una modificación dentro de la ley 23.737, en el artículo 6º, agregando dentro de los supuestos de penalización el giro precursores químicos. Con esto caíamos en cierto riesgo, que era suponer que antes el desvío de precursores químicos no estaba penalizado. Entonces, también corríamos el riesgo de que varias de las sentencias que han sido dictadas con el actual ordenamiento normativo y en el cual se ha tomado una concepción o una interpretación de que los precursores químicos estarían comprendidos dentro del género de las materias primas, es así que en este sentido hay jurisprudencia y ha habido sentencias condenatorias. Si nosotros hoy viniéramos a establecer como novedoso esta sanción en estos términos, corríamos riesgo de que se interpretara que previamente no eran conductas tipificadas por nuestro sistema penal. Entonces, la propuesta que nosotros coincidimos en el seno de ambas comisiones fue agregar dentro de las sustancias que están enunciadas, agregar precursores químicos y toda otra materia prima que sea susceptible o que sirva para la elaboración de estupefacientes. Esto en el entendimiento de que de esta manera estamos preservando y protegiendo estas sentencias que se encuentran firmes y sobre las cuales tampoco nosotros queríamos generar ninguna posibilidad de que fueran revisadas en atención a que apareciera una ley penal más benigna.
En esto también, señora presidenta, quiero, para no citarlo aquí, para no hacer demasiado extensa la fundamentación, pero sí decir que voy a pedir autorización para insertar un anexo que tiene varias de estas sentencias en el sentido de lo que estamos explicando y que consideramos que con esta redacción que proponemos estarían a salvaguarda de lo que queremos hoy corregir en esta ley. Otra de las modificaciones que en general proponemos y que tienen coincidencia con el proyecto del Ejecutivo es la modificación en cuanto a las multas, ya que en la actual ley vigente están cuantificadas numéricamente con un monto que está desactualizado. Entonces se propone establecer unidades fijas y el valor de estas unidades fijas se equipara al valor de los formularios que son necesarios para la inscripción en el registro de los precursores. También otras de las cuestiones que tienen que ver con la técnica legislativa, cuando hablamos de sanciones privativas de la libertad, nos quedamos simplemente con la palabra prisión y quitando prisión o reclusión. Y pasando a las modificaciones en particular, como ya hemos dicho, también nosotros proponemos comenzar la modificación no por el artículo 6º, sino por el artículo 5º, que es aquel que penaliza la guarda y comercialización de estupefacientes y materias primas, con este giro que hemos dicho al principio y que es el que va a atravesar cada una de las modificaciones, agregando precursores químicos o cualquier otra materia prima. También proponemos, estamos acompañando la propuesta de modificación del artículo 6º, que es el que habla de desvío y que en realidad es la alteración ilegítima del uso de estas sustancias para la obtención de estupefacientes, y en el cual también se eleva la pena y también se actualiza la multa. En el artículo 7º es un artículo nuevo que nosotros también proponemos en este dictamen que estamos considerando y que tiene que ver también con una propuesta que hacemos al final del dictamen con la modificación del Código Aduanero en el entendimiento de que se amplía la sanción a quienes organicen o financien el contrabando de estupefacientes y de precursores químicos, teniendo en cuenta que tenemos que sistematizar la propuesta que estamos haciendo al final. En el artículo 24 nosotros estamos proponiendo el artículo vigente pena con multa el ingreso de precursores sin autorización o violando el control de la zona de frontera. En el dictamen se establece una pena de prisión y además de una inhabilitación o multa. También hay cuestiones de técnica que nosotros proponemos y fueron aceptadas en el dictamen en ambas comisiones, y que es cuando se habla de la autoridad sanitaria, quitar este giro de autoridad sanitaria en el entendimiento de que, y también siguiendo algunas cuestiones que hemos comenzado a llevar adelante con buena práctica a partir del digesto, de no consolidar estableciendo cuál es la autoridad, sino también establecer qué es la autoridad competente o pertinente, atento a que esto también puede ir variando según el Poder Ejecutivo indique u organice cada una de las orgánicas. Continuando con los artículos, también nosotros dentro de este mismo artículo retomamos una parte del artículo que estaba vigente, el artículo 24, y que fue omitido en el proyecto, y que tiene que ver con la actualización de este listado de precursores químicos. Es decir, estamos hablando de sustancias que son lícitas, pero cuyo uso es controlado. Estas sustancias que son lícitas y su uso debe estar controlado, deben estar en un listado taxativamente listadas para evitar que existan interpretaciones sobre cuáles serían o no precursores químicos. En este sentido, también nosotros creemos que este acto administrativo por parte del Poder Ejecutivo para establecer cuáles son los precursores químicos debe ser una norma de la más alta jerarquía, debe ser un decreto, porque también estamos hablando de materia penal y también podríamos llegar a permitir, si habilitamos a que sea una norma de menor cuantía, a que existan discusiones en sede judicial sobre cuál es el instrumento que está vigente o cuál es el último instrumento. Entonces nos parece que aquí debe conservarse la figura del decreto para establecer cuál es este listado. Posteriormente, en este artículo, y había una referencia a las personas jurídicas,
Nosotros en este caso preferimos tomarlo dentro del artículo 27, refiriéndonos específicamente a las personas jurídicas, y en esto también quiero aclarar que hubo valiosas contribuciones de la senadora Negre, que cada vez que estábamos en tratamiento de este tema, ella planteaba su inquietud o su temor en relación a qué pasaba con la penalización de las personas jurídicas y si lo que estábamos proponiendo era suficiente. En este sentido, cuando hablamos de las personas jurídicas, no solamente hablamos de una multa, cuando la conducta se haya realizado a través de una persona jurídica y sea susceptible de multa, sino que también planteamos incluso la caducidad de la personería jurídica en caso de reincidencia, además de que también estamos estableciendo claramente que ninguna de estas dos cuestiones planteadas previamente como sanciones a las personas jurídicas tienen que ver o en realidad resultan independientes de las responsabilidades individuales que a cada una de las personas físicas les corresponden por haber integrado alguna de estas personas jurídicas. En realidad, esto lo decimos y aclaramos que cada una de estas cuestiones tienen que ver con todos los delitos que se vienen a proponer en esta ley. También en este artículo se vuelve a hacer una referencia en cuanto al importe de la multa, a su actualización. Posteriormente, en el artículo 30, que es coincidente con la propuesta que se había hecho por parte del Ejecutivo y que tiene que ver con la destrucción de estos materiales, también en este caso nosotros venimos a corregir cuando se refiere a la Autoridad Sanitaria Nacional, decimos la autoridad nacional correspondiente. Se agrega también la facultad al registro de precursores químicos de solicitar una pericia para determinar la naturaleza y las cantidades de precursores y sustancias que se encuentren en cada una de estos estupefacientes o sustancias secuestradas. En este sentido también lo que se permite es la fiscalización y obviamente la actualización de cada una de estas sustancias, sean que aparezcan como precursores o sea que aparezcan como mezclas de los mismos. En cuanto a los artículos 44 y 44 bis, queremos decir que el artículo que está vigente fue redactado con anterioridad a la ley 26.045, que es la del registro de los precursores, y en este sentido lo que se hace es adaptar esta ley a lo que ya está establecido en una ley posterior. También se especifica que en la reglamentación se pueden establecer cuáles son las mezclas de precursores que estarán sometidas a fiscalización. Y en este sentido creemos, al contrario de lo que decíamos en relación a los precursores químicos, que no es lo mismo el precursor cuanto a la mezcla, ya que en este caso la posibilidad de las mezclas es infinitamente mayor, entonces la reglamentación debe ofrecer mayor elasticidad para que puedan ser incluidas. También nosotros en este artículo hemos propuesto, así se lo hemos hecho saber a la ministra en la ocasión en que vino a presentar este proyecto aquí al Senado, la obligación de registrarse además a aquellas personas jurídicas, industrias y demás que trabajen con las máquinas para la elaboración de cápsulas, tabletas y comprimidos. No creemos que esto sea una cuestión difícil de llevar adelante en atención de que sería una obligación de registrarse por el simple hecho de estar contando con estos elementos, pero que también tienen que ver con controlar cada uno de los extremos que tienen que ver en este tipo de situaciones que son altamente complejas, desde la producción del estupefaciente, desde la mezcla, desde el precursor, pero también de dónde salen estas máquinas para las tabletas y para estas pastillas que aparecen en cada una de nuestras comunidades. También en este sentido hablamos de las sanciones que se presentarían, las sanciones que estarían vigentes en el caso de que se omitiera este deber de inscripción, y también hacemos una distinción de cuando este tipo de omisión sea maliciosa. También en este caso proponemos además, cuando haya una sanción maliciosa, además de la multa, se propone también una pena privativa de la libertad, pero limitada a que esta omisión sea maliciosa y no una omisión simplemente. Cuando hablamos en el artículo 44 bis, también se propone que sea penado no solo quien falsea la información,
sino también quien omite maliciosamente la presentación de la declaración a cuya presentación se encuentra obligado. En este sentido, también aquí hemos eliminado una referencia que se hacía a las personas jurídicas en el entendimiento de que esto ha quedado plenamente comprendido en el artículo 27, tal como hacíamos referencia anteriormente. Y por último, hay una modificación que también es una propuesta que se ha hecho a través de estos dictámenes y que es una modificación al artículo 866 del Código Aduanero. En este sentido, y también decimos, esto no estaba previsto en el proyecto original, como en este artículo se reprime el contrabando de estupefacientes, nos parecía también que siguiendo con esta misma técnica de incorporar este giro, también era necesario incorporarlo en este caso. En relación a este proyecto, nosotros entendemos, señora presidenta, que se han tomado todos las fundamentaciones y los conceptos y las observaciones que han surgido en el trabajo en comisión. Se ha trabajado también exhaustivamente tomando en cuenta estas sentencias que ya están dictadas y que nosotros de ninguna manera queremos afectarlas, teniendo en cuenta que con esta modificación que proponemos estaríamos precisamente acompañando esta jurisprudencia y no controvirtiéndola. También, por último, y para completar lo que yo había indicado al principio, cuando este proyecto fue presentado, nosotros, además de esta modificación que personalmente se la hice a la ministra en cuanto a fiscalizar también a quienes contarán con estos elementos para la fabricación de tabletas y de cápsulas, otra de las propuestas que hemos hecho y que lo presentamos en un proyecto separado en el cual me ha acompañado el senador Urtubey, es la creación de un Consejo Federal de Precursores Químicos. Y esto en el entendimiento de que esta problemática presenta una dinámica absolutamente dispar y diferente en cada una de nuestras provincias. No es lo mismo lo que sucede en la aparición de estas sustancias en una gran ciudad como puede ser Buenos Aires, a lo que de repente puede pasar en Paraná, en mi ciudad o en cualquier otra localidad de la provincia de Entre Ríos. Entonces también nos parece que el tema amerita consolidar en un proyecto de ley, amerita consolidar precisamente el establecimiento de un Consejo Federal de Precursores Químicos bajo la órbita del Poder Ejecutivo, de la Autoridad de Aplicación precisamente de este registro de precursores químicos, pero que permita tener esta mirada federal y también tener en cuenta la complejidad con que este tipo de actividades se van presentando en la diversidad de este país. Bueno, muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, senadora. 20 minutos exactos, fantástico, impresionante. Bueno, tiene la palabra el senador, ¿quién tengo acá? Pocar, senador Pocar. Gracias, señora presidenta. No, simplemente después del meticuloso y más que exhaustivo informe con que nos ha realmente deleitado la senadora Cunhat, no hay mucho más que agregar. Simplemente decir que desde el bloque de Cambiemos hemos trabajado en esto, pondero los trabajos de las presidencias de las dos comisiones que invitaron a especialistas, no solamente especialistas, sino también a gente con mucha experiencia en el terreno y en el tema. Y por eso es que cada una de las modificaciones propuestas fueron aceptadas y por eso ha salido un dictamen por unanimidad, un despacho por unanimidad. Solamente quiero agregar, he tenido alguna experiencia, no sé si poca o mucha, pero experiencia al fin, en este tema de trabajar en la lucha contra el narcotráfico. Y realmente creo que uno de los problemas más graves que enfrentamos tiene que ver muchas veces con las diferentes opiniones que se expresan y que se escriben y que a veces nos generan enormes dudas, pero sin dudas también que cuando nos encontramos con una modalidad delictiva que no solamente incurre en este tipo de conducta, sino que intenta construir poder para desafiar a los poderes establecidos, realmente
y hay países hermanos que han vivido o viven esta triste experiencia con todo lo que ello significa. Muchas veces me he planteado cuál es el camino correcto en todo esto. Y creo que lo más importante que podemos hacer es, en este contexto tan complejo que significa la lucha contra el narcotráfico, ir separando aquellas cuestiones que no ofrecen ninguna duda que tienen que ser penadas severamente por la ley. Y creo que en este tema que hoy estamos tratando, del desvío de los precursores químicos, estamos dando un paso realmente histórico y sustancial. Debo en este sentido, y algo que ya se destacó en comisión, rendir un homenaje a la ex senadora Escudero, que en su momento, y el propio Ministerio de Seguridad menciona esto en el mensaje de remisión, presentó un proyecto muy similar y que creo que fue aprobado por unanimidad por este Senado.